Todavía a mis 82 años, siento el puñal de aquella mentira clavado en el alma, una herida que creí conocer pero que ahora, con el paso del tiempo, se ha transformado en otra cosa, en algo mucho más cruel. Soy Elena, sí, de un pequeño pueblo de Andalucía, y he vivido toda mi vida con el peso de una traición que me condenó al silencio, a una resignación profunda que se me metió hasta los huesos. ¿Sabes lo que es cargar con un rencor durante décadas, creyendo que sabes quién es el culpable, quién te robó los sueños? Pues así viví yo, con la certeza de que mi primer amor fue el artífice de mi desdicha, el hombre que me arrebató la alegría y me dejó un vacío que nada pudo llenar. Esa convicción fue mi cárcel y mi compañera más fiel, una verdad inquebrantable que sin embargo, resultó ser la más grande de las farsas. El dolor es el mismo sí, pero la naturaleza de la herida ha cambiado, y eso es lo que me quiebra. Durante décadas, la imagen de él, de aquel joven que me rompió el corazón, fue mi crucifijo, mi penitencia diaria. Me sentaba aquí mismo, en mi cocina, con la taza de café humeante entre las manos, mientras el sol de la mañana se colaba por la ventana y me calentaba la piel, pero el frío en el pecho, ese, nunca se iba. El aroma a café recién hecho, ese olor que siempre me reconforta y me trae a la tierra, era lo único que me anclaba a la realidad mientras mi mente volaba a aquel pasado, a la Andalucía de mi juventud, donde todo eran promesas y risas, antes de que la amargura lo tiñera todo de gris. Mi vida de silencios, de sueños rotos, la atribuí a su engaño, a su cobardía. ¿Cómo pude equivocarme tanto? ¿Cómo pude alimentar ese rencor durante tanto tiempo, sin saber la verdad que se escondía justo debajo de mis narices? El engaño es profundo. Pero la ceguera propia es aún más terrible. Pensé que lo sabía todo, que mi destino, mi vida de silencios y resignación, había sido escrita por la mano de aquel amor traicionero. Cada rosario que mis dedos gastados desgranaban, cada plegaria murmurada al atardecer en la penumbra de mi salón, iba acompañada de un lamento por lo que pudo ser, por los sueños que creí robados para siempre. El aire frío de esta casa, a veces tan vacía y llena de ecos, resonaba con los reproches que nunca dije en voz alta, con mi ira contenida, con mi corazón endurecido por una injusticia que sentía propia. Los años pasaron, uno tras otro, y mi convicción no hizo más que crecer, arraigarse como una encina vieja. ¿Y si todo lo que creí, todo el mapa de mi dolor, era una farsa? ¿Y si el verdadero ladrón de mi felicidad, siempre estuvo oculto, a plena vista, bajo un manto de respeto y buenos modales, un rostro familiar que jamás sospeché? Y entonces llegó el día, como un rayo inesperado en un cielo despejado, la muerte de don Manuel, nuestro vecino, un hombre tan respetado, tan intachable a los ojos de todos, abrió una puerta que debió permanecer sellada para siempre. Recuerdo la luz tenue de su habitación, el olor a alcanfor y a la tristeza de los adioses, cuando entre sus pocas pertenencias, apareció una carta, amarillenta por el tiempo, con la tinta desdibujada, pero con unas palabras que, al leerlas, me golpearon el alma como un trueno. El tacto de ese papel viejo entre mis manos temblorosas, fue como sostener mi propia vida hecha pedazos, reescrita por completo en un instante. Todo lo que había creído, todo el resentimiento que había cultivado, se desmoronó en un segundo. La verdad, la cruda e inimaginable verdad, estaba allí, mirándome, burlándose de mi ceguera y de mi dolor mal dirigido. Pero antes de aquella carta, antes de ese día que lo reescribió todo, mi vida era un lienzo con unos pocos colores, sencillos, como los de mi tierra. ¿Sabes? Nací en un pueblo de Andalucía, de esos donde el tiempo parece detenerse bajo el sol implacable, donde el aroma a azahar se mezcla con el de la tierra mojada después de una lluvia de verano, y las campanas de la iglesia marcan el ritmo de los días. Mi familia era de las de siempre, de las que valoran la honra y el buen nombre por encima de todo. Éramos gente de fe, de costumbres arraigadas, de esas que te enseñan que la vida es un camino recto, sin desvíos, y que el amor verdadero llega, sí, pero siempre dentro de los cauces que la tradición y la decencia dictan. Pensaba que entendía ese camino, que lo aceptaba, y que mi felicidad estaría en seguirlo. Yo era una muchacha risueña, Elena me llamaban, con el cabello oscuro como la noche, y los ojos llenos de una curiosidad que a veces me metía en apuros. Soñaba con cosas que no se hablaban en la mesa, con un mundo más allá de los olivos que rodeaban el pueblo, aunque nunca lo expresé en voz alta. Me encantaba sentir el calor del sol en la piel mientras ayudaba en las tareas, el olor a pan recién horneado que traía mi madre de la panadería cada mañana, el murmullo de las vecinas al anochecer. Pero, a pesar de esa aparente conformidad, dentro de mí bullía una esperanza, una especie de impaciencia por vivir algo más.
por sentir un amor de esos que te cuentan en las novelas, aunque supiera que era una fantasía prohibida en nuestro pequeño rincón de mundo. Fue entonces cuando apareció Miguel. No es que apareciera de golpe, él siempre estuvo ahí, un poco mayor que yo, con esa mirada suya tan directa, tan distinta. Era hijo de jornaleros, con poco más que sus manos, y un espíritu libre que no encajaba del todo en las rígidas normas del pueblo. Recuerdo el día que nuestros ojos se cruzaron de verdad, en la plaza, durante la fiesta del pueblo. El sonido de las guitarras, el bullicio de la gente, el olor a incienso y a jazmín, todo se detuvo para mí en ese instante. Su sonrisa, un poco pícara, un poco audaz, me prometió un mundo que mi corazón, ingenuo y ávido, no tardó en anhelar. Fue como si un rayo me atravesara el pecho, una revelación que cambió el color de mis días, tiñéndolos de un rojo vibrante y peligroso. Empezamos a vernos a escondidas, en los atardeceres dorados, cuando la luz se volvía miel sobre los campos y el aire se llenaba del canto de los grillos. Eran encuentros furtivos, robados a la rutina y a las miradas curiosas. Sus manos, fuertes y curtidas por el trabajo, se aferraban a las mías con una ternura que nunca había conocido, y sus palabras, susurros de futuro y de escape, se me grababan en el alma. Me hablaba de irnos lejos, de construir una vida nuestra, de un hogar donde el amor sería la única ley. Y yo le creía, con la fe ciega de una muchacha que descubre el primer amor. El sabor de sus besos, el roce de su piel bajo la luna, el latido desbocado de mi corazón cada vez que le esperaba. Todo era pura vida, pura pasión, en un mundo que hasta entonces había sido tan predecible. Nuestros sueños se entrelazaron, como las ramas de dos olivos viejos. Él era mi refugio, mi cómplice en un mundo que no nos entendía. Sentía que con Miguel, por fin, podía ser yo misma, la Elena que soñaba más allá de los convencionalismos, no la que el pueblo esperaba. Nos imaginábamos una casa, unos niños, una vida sencilla pero llena de ese amor que nos consumía. La intensidad de ese sentimiento era tal que a veces me asustaba, me llenaba de un miedo dulce a que todo pudiera desvanecerse, pero la esperanza era más fuerte, y cada promesa, cada juramento bajo el cielo estrellado de Andalucía, sellaba un pacto invisible en mi corazón. Aquellos eran los días en que creía que el destino estaba en nuestras manos, que éramos invencibles. Pero la sombra, como siempre, no tardó en aparecer. No era una sombra oscura y amenazante al principio, sino más bien una neblina sutil que se colaba por las rendijas de nuestra felicidad. Mi familia, con su arraigada tradición, no veía con buenos ojos a Miguel. No era de los nuestros, no tenía tierras, no ofrecía la seguridad que esperaban para su hija. Las miradas de desaprobación de mi padre, los silencios cargados de significado de mi madre, las indirectas de las vecinas, todo empezó a pesar. Miguel, a veces, se quedaba pensativo, con una expresión de preocupación que intentaba disimular, y yo sentía cómo una punzada de angustia se clavaba en mi pecho. Los susurros del pueblo eran como espinas, hiriendo poco a poco nuestra burbuja de amor. Y ahí, en ese entramado de presiones y expectativas, se alzaba la figura de don Manuel. Era un hombre respetado en el pueblo, de buena posición, siempre con una palabra amable, una figura casi paternal para muchos. Recuerdo cómo mis padres le tenían en gran estima, cómo su opinión era casi ley. Él, con su aparente benevolencia, a veces me dirigía miradas que no entendía bien, que me hacían sentir incómoda sin saber por qué. Me hablaba de la importancia de las decisiones correctas, de asegurar un buen futuro. No era una amenaza directa, no, pero sus palabras, envueltas en un tono de sabiduría y preocupación, se sumaban al coro de voces que parecían querer alejarme de Miguel, de mi propio camino. Sentía la presión, sí, pero nunca sospeché de dónde venía el verdadero veneno. El aire se volvió tenso, cargado de expectativas no dichas. Los encuentros con Miguel se hicieron más escasos, más desesperados, como si intentáramos aferrarnos a algo que se nos escurría entre los dedos. Él me juraba que encontraría la manera, que no me dejaría, pero su voz a veces temblaba, y sus ojos, antes tan llenos de fuego, mostraban una incipiente sombra de derrota. Yo, por mi parte, me sentía atrapada entre el amor que me quemaba por dentro y el deber que me asfixiaba por fuera. El aroma de los jazmines, que antes me recordaba a nuestros encuentros secretos, ahora me traía un sabor amargo. Aquel verano, que debió ser el más feliz, se transformó en la antesala de una tormenta que estaba a punto de desatarse. Una que cambiaría el curso de mi vida para siempre, aunque la verdad de su origen tardaría décadas en revelarse. Y entonces, el mundo se me vino encima. No fue un golpe seco, no, sino una caída lenta y dolorosa, como cuando una rama se parte poco a poco hasta que el árbol ya no puede sostenerla.
Miguel se fue. Desapareció sin una palabra, sin una despedida, dejando solo un vacío que me quemaba el pecho. El pueblo, que hasta entonces había sido mi hogar, se convirtió en un nido de susurros, de miradas esquivas. Recuerdo el olor amargo del miedo que sentía, el sabor a sal de mis propias lágrimas, y el peso de la vergüenza que se me pegaba a la piel como una segunda sombra. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo prometerme un futuro y luego desvanecerse como el humo de una hoguera, dejándome sola con la deshonra y el corazón hecho pedazos? Aquel día, el sol dejó de brillar para mí, y mi alegría, mi risa, se ocultaron bajo un velo de tristeza que ya no me abandonaría. Me encerré en mí misma, ¿sabes? Mi habitación, antes un refugio de sueños y esperanzas, se transformó en una celda. Las persianas bajadas, la luz tenue, el aire quieto y pesado, cargado de mi propia pena. Oía los sonidos de la vida fuera, el canto de los pájaros al amanecer, el trajín de la gente en la calle, el aroma a guiso que venía de la cocina de mi madre, pero todo me parecía lejano, irreal. Me sentía como una hoja seca, arrancada de su rama, flotando a la deriva. El silencio se volvió mi única compañía, un silencio que no era paz, sino el eco ensordecedor de mi alma gritando. Cada día era una batalla contra el vacío, contra la punzada constante de su ausencia, y la pregunta sin respuesta que me carcomía, ¿por qué? ¿Por qué me había abandonado de esa manera, sin explicación, sin piedad? La gente... la gente. En un pueblo pequeño, las desgracias se mastican y se escupen con la misma facilidad. Las vecinas me miraban con una mezcla de lástima y reproche, como si mi dolor fuera una mancha contagiosa. Sentía sus ojos sobre mí cuando salía a la calle, cada murmullo, cada cabeza que se giraba. Era como si llevara un cartel invisible de traicionada y abandonada. Mis padres con su honra herida intentaban disimular, pero el aire en casa se cortaba con un cuchillo. Querían que me olvidara, que mirara hacia adelante, pero ¿cómo se olvida a uno de un pedazo de su propia alma? El peso de la vergüenza familiar, de haber fallado a sus expectativas, se sumaba al dolor de mi corazón, hundiéndome aún más en un pozo de soledad. Y en ese pozo, la culpa empezó a germinar, una culpa extraña, mezcla de la suya y la mía. ¿Fui demasiado ingenua, demasiado confiada? ¿Acaso provoqué su huida con mis sueños imposibles? La idea de que yo era la responsable de su partida, de mi propia desdicha, se aferró a mí como una garrapata. Me sentía sucia, indigna de cualquier otro amor, de cualquier otra alegría. El secreto de lo nuestro, de los besos robados, de las promesas al anochecer, se convirtió en un fardo pesado que solo yo cargaba. Y mientras tanto, él, Miguel, se transformó en el villano de mi propia historia, el hombre que me había engañado, que me había prometido el cielo, para luego dejarme caer en el infierno. Mi corazón, antes tan abierto, empezó a endurecerse, a protegerse con una coraza de resentimiento. Mi casa se convirtió en mi refugio, sí, pero también en mi castigo. Cada rincón guardaba un recuerdo, una sombra de lo que pudo ser. La cocina, donde ahora me siento, era el lugar donde imaginaba nuestros desayunos. El patio, donde el jazmín florecía, el lugar de nuestros encuentros. Todo me hablaba de él, de su ausencia. Me aferré a una rutina estricta, como si el orden exterior pudiera aplacar el caos de mi interior. Limpiar, coser, rezar. Los días se sucedían, monótonos, vacíos de esperanza, pero llenos de la presencia fantasmal de Miguel. El aroma a cera y a incienso de la iglesia, al que me aferraba en mis oraciones, no me traía consuelo, solo un recordatorio constante de mi soledad y de la herida abierta que nadie parecía entender. Con el tiempo, la pena se transformó en algo más frío, más pétreo. El dolor agudo dio paso a un rencor sordo, persistente, que se me metió hasta los huesos. Me volví una mujer silenciosa, de pocas palabras, con una mirada que ya no reflejaba la alegría de antaño, sino una profunda resignación. ¿Para qué hablar? ¿Para qué compartir lo que sentía, si nadie podía comprenderlo? Mis sueños se guardaron en un cajón olvidado, y mi corazón, antes tan dispuesto a amar, se cerró con 7 llaves. Me convencí de que esa era mi vida, mi destino, marcado por la traición de un hombre. El resentimiento fue mi escudo, mi única defensa contra un mundo que sentía que me había herido sin piedad. Pensaba en la vida que me había robado, en los hijos que nunca tuve, en la mano que nunca más me tomó la mía. ¿Sabes lo que es mirar al futuro, y no ver nada, solo una extensión de un presente doloroso? Mis manos, antes tan ávidas de tocar, de sentir, se volvieron hábiles solo para las tareas domésticas, para el rosario. El calor del sol de Andalucía, que antes me llenaba de vida,
ahora solo me recordaba el frío que sentía por dentro. Todo lo que antes me había parecido hermoso, ahora lo veía a través de un velo de amargura. Era como si una parte de mí hubiera muerto aquel día en que Miguel se fue, y la Elena risueña, la que soñaba, se hubiera quedado enterrada bajo los escombros de una promesa rota. Y así viví, durante décadas, con la convicción de que mi desgracia tenía un nombre y un apellido, Miguel. Me resigné a una vida de silencios, a la soledad que se había convertido en mi sombra más fiel. El pueblo, con sus juicios, sus miradas, solo reforzaba mi creencia de que yo era la única víctima, la única que había pagado el precio de un amor prohibido. Me convencí de que no había otro camino, otra verdad. La vida, pensé, me había condenado a esta penitencia, y el resentimiento, esa llama fría, se mantuvo viva, alimentándose de cada recuerdo, de cada lágrima no derramada. Creí que conocía al culpable, que entendía mi dolor. Qué equivocada estaba, qué terriblemente ciega fui. Aquel papel amarillento casi deshecho por el tiempo era mi sentencia y mi liberación. Lo recuerdo perfectamente, el tacto áspero entre mis dedos temblorosos, el olor a naftalina y a pasado que desprendía, como si guardara en sus fibras el polvo de los años que me había robado. Era una carta, sí, pero para mí se convirtió en un espejo cruel donde se reflejaba mi vida entera, una existencia que creí conocer al dedillo y que, en un instante, se desdibujó por completo. Mis ojos, ya cansados, apenas podían creer lo que leían, pero cada palabra, cada frase borrosa, se grababa a fuego en mi alma, destrozando la verdad que había construido con tanto dolor. Era como sostener un trozo de mi propio corazón, arrancado, sangrante, y darme cuenta de que había estado latiendo por una mentira. La tinta desdibujada, casi un fantasma de lo que fue, relataba con una frialdad escalofriante como don Manuel, ese hombre tan íntegro y respetado, había interceptado las cartas de Miguel, las que me enviaba desde lejos, llenas de promesas y desesperación. Y no solo eso, sino que había amenazado a Miguel, manipulándolo, convenciéndole de que mi futuro y el de mi familia serían destruidos si no desaparecía sin dejar rastro, acusándole de ser un vago sin porvenir, un peligro para mi honra. El puñal no lo había clavado Miguel, no, sino la mano oculta de aquel hombre que se había ganado la confianza de todos. El aire se me escapó de los pulmones, y la taza de café que tenía en la mano, caliente y reconfortante, de repente se sintió como una losa de hielo. Mi mundo, aquel que tanto había defendido, se desmoronaba. ¿Don Manuel? ¿El mismo hombre que me daba consejos paternales, que hablaba de la decencia y el buen nombre? Él fue el artífice de mi desdicha, el que tejió la red de engaños que nos separó. La rabia, una rabia que nunca antes había sentido con tanta fuerza, me invadió, quemándome las entrañas. Era un fuego distinto al resentimiento sordo que había albergado por Miguel. Esta era una ira limpia, punzante, dirigida a la verdadera fuente de mi dolor. Pero junto a esa furia, brotó una tristeza aún más profunda, un lamento por los años perdidos, por la vida que pudo ser, por el amor que creí traicionado y que, en realidad, había sido robado, arrancado de cuajo por una mano oculta y perversa. La imagen de su rostro, siempre amable, ahora se me antojaba una máscara repugnante. Esa carta, esa simple hoja de papel arrugada y vieja, no era solo un documento, era el testamento de mi vida, una metáfora de todos los años que viví en la oscuridad, culpando a la persona equivocada. Era el peso de la ignorancia, la carga de una verdad oculta que había distorsionado cada uno de mis recuerdos, cada uno de mis sentimientos. Al tocarla, sentía no solo el papel sino también las lágrimas no derramadas de Miguel, sus promesas silenciadas, su desesperación por no poder llegar a mí. Se convirtió en el símbolo de mi ceguera, de mi obstinación en aferrarme a una verdad que, ahora lo sabía, era una farsa. El sol que entraba por la ventana, antes un consuelo, ahora parecía burlarse de mi lenta comprensión. Y así, en los días que siguieron, esa carta se convirtió en mi ritual, mi penitencia y mi medicina. Me sentaba aquí, en mi cocina, con la misma taza de café humeante, y la desplegaba con cuidado, leyendo cada palabra una y otra vez. El murmullo del viento a través de los olivos, el canto de los pájaros al amanecer, el aroma a azahar que se colaba por la ventana, todo formaba parte de esa dolorosa liturgia. Mis dedos, gastados por el tiempo y el rosario, acariciaban las letras descoloridas, intentando desentrañar no solo la historia, sino el porqué, el sentido de tanta crueldad. Era un acto de contrición silenciosa, un intento desesperado de reescribir mi propia memoria, de desenterrar a la Elena que había sido antes de que el engaño lo tiñera todo de gris.
Con cada lectura, la rabia inicial hacia don Manuel empezó a diluirse, dejando paso a una comprensión más compleja, más amarga, sobre la naturaleza humana y sus debilidades. La carta, que al principio fue un puñal, se transformó lentamente en una llave. Una llave que me abría la puerta no solo a la verdad, sino también a un camino de perdón. No era el perdón a don Manuel, no todavía, sino el perdón a mí misma por haber vivido en el resentimiento, y el perdón a Miguel, por haberle culpado injustamente. Comprendí que su huida no fue cobardía, sino un acto desesperado para protegerme, un sacrificio forzado. Y en esa comprensión, un peso inmenso, el peso de décadas de amargura, empezó a levantarse de mi pecho, lento, doloroso, pero real. Con cada palabra de aquella carta, el peso de décadas de rencor se fue desvaneciendo, como la neblina al amanecer sobre los campos de olivos. No busqué justicia, ¿sabes? Don Manuel ya no está, y la justicia que yo anhelaba no era la de los tribunales sino la del alma. Lo que encontré fue algo mucho más valioso, la paz. La paz de entender que Miguel no me traicionó, que su amor fue tan real como el mío, y que su partida fue un acto de desesperación, no de cobardía. El nudo que tenía en el pecho, ese que me ahogaba desde hacía 80 años, se desató. Sentí como el aire, por fin, entraba de nuevo en mis pulmones, fresco y limpio, llevando consigo el olor a tierra mojada después de una larga sequía. Mis manos, que antes se aferraban al rosario con reproche, ahora lo hacían con una gratitud silenciosa, por la verdad que, aunque tardía, había llegado a mi vida. Y con esa paz, llegó una confesión dolorosa pero necesaria: fui ciega. No solo ciega a la verdad que me rodeaba, sino también ciega a la posibilidad de que mi propio dolor me estaba consumiendo desde dentro, impidiéndome ver más allá del velo de mi resentimiento. Comprendí que la verdadera dignidad no reside en aferrarse a una herida, sino en la capacidad de soltarla, de perdonar, incluso cuando el perdón parece imposible. He vivido una vida de silencio, sí, pero ahora entiendo que esos silencios no eran una elección, sino una condena autoimpuesta, alimentada por una verdad a medias. El aroma a café de mi cocina, que siempre me anclaba, ahora me recordaba que la vida sigue, y que incluso en el ocaso, se puede encontrar un nuevo amanecer, una nueva luz para el alma. Ahora, cuando me siento aquí, con el sol de la tarde tiñendo de oro las paredes de mi cocina, siento una serenidad que creí perdida para siempre. Miro mi pasado y ya no veo solo la traición, sino también la fuerza que tuve para sobrevivir, para seguir adelante, aunque fuera con el corazón roto. Entiendo que, quizás, no fui valiente en aquel entonces, no tuve la fuerza para desafiar las convenciones o para buscar la verdad con ahínco, pero he aprendido que el silencio también tiene un precio altísimo que se paga con años de paz robada. Mi corazón, que antes era una fortaleza de resentimiento, ahora es un jardín donde, por fin, pueden florecer la comprensión y la aceptación, perfumando el aire con la dulzura de lo que fue y de lo que, a pesar de todo, aún puede ser. Esta es mi verdad, la que he desenterrado al final de mi camino. Una verdad que me enseña que las apariencias engañan, que las mentiras pueden destruir vidas enteras, y que el perdón, el verdadero perdón, empieza por uno mismo. ¿Cuántas veces nos aferramos a una historia, a un dolor, sin atrevernos a mirar más allá de lo evidente, por miedo a lo que podríamos encontrar? Mi historia es la prueba de que nunca es tarde para sanar, para reescribir nuestro propio final con la tinta de la verdad. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho pensar en tus propios silencios, o en las verdades que quizás aún te esperan, compártela. Y suscríbete para escuchar más historias como esta, historias que nos recuerdan la fragilidad y la fortaleza del espíritu humano.